¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buena noche. ¿Cómo está Rosa María Zulca Torres? ¿Qué tal, Javier Darwin Vallardo Santiago? Hola, Alice Yeslin Bonifaz Fernández. ¿Qué tal, Frida Alejandra Flores Vargas? Hola, Nicole Ivette Obeso Salvador. ¿Qué tal, Meisube Rospi Lavado? ¿Cómo le va, Yair Flavio Matos Hilario? ¿Qué tal, Sofía Guadalupe Garcianco? ¿Cómo está, Elin Cayanaupa Bautista? ¿Cómo le va, Rodrigo Castillo Araujo? Hola, Ángela Jesús Aguirre Rodríguez. ¿Qué tal, Miguel Alberto Santamaría Escarza? ¿Cómo le va, Jimena, Ángela, Frida, Yasmín, Cintia? Buenas noches. Bueno, somos 42 alumnos que hemos rendido la prueba anterior, estamos 33, ya son pasados 5 minutos, ya no podemos esperar más tiempo. Vamos a comenzar la clase una vez, señores, ¿ya? Te comento que en la pregunta número 1 de la semana pasada, respondieron bien 34 de 42, o sea, se equivocaron 8. La pregunta número 2 la respondió casi todos. Espera. No. Ahora sí, recién. Era otro examen, disculpe, me estaba emocionando ya. La primera pregunta la respondió bien 30 de 34. No, se equivocaron solamente 4 nada más. La segunda pregunta la respondió 29 de 34. Se equivocaron 5. Y la tercera pregunta, 30 de 34, se equivocaron 3, 4 nada más. ¿Ya? Listo. Y eso dio como resultado 15,7. Muchachos, tengo una duda dubitativa. ¿Qué hago? Ayúdame. La semana anterior habíamos sacado 15,7. Y este examen también hemos sacado 15,7. Ahora, yo suelo revisar los resultados antes de comenzar la clase. La semana pasada lo revisé la semana pasada. Ahí mismo, terminó la clase nada más. Y hasta la semana pasada eran 15,7. Y parece que alguien más hago la prueba en el transcurso de la semana, ya bajó el promedio a 15,5, lo que nos hace bajar el promedio de la clase anterior. Entonces ya no habría material de lectura extra por ese capítulo, porque bajaron pues a 15,5. No, profe, considéreme la nota de la semana pasada, nomás, profe, ¿quién habrá quedado el examen a última hora, profe? Pero igual, si considero la semana pasada, sería 15,7 a 15,7. No hay subida de nota, se mantuvo nada más. Y la apuesta era subiendo las notas. ¿Ya? Entonces, la nota más alta que hemos sacado ha sido Revolución Industrial, 15,7. La más baja ha sido Revolución Francesa, etapa republicana, con 14,3. La primera nota de junio, la primera nota del mes de agosto, de este ciclo de junio, fue 15,4. De ahí bajamos a 14,3. Subimos a 15,7 y bajamos ahora a 15,5. Eso quiere decir que solamente te voy a colocar material extra de Revolución Industrial, nada más, que es la única nota en la que subiste con respecto al examen anterior. ¿Ya? Listo. Jóvenes, hoy es un día especial, ¿sabes por qué?
Ah, por el examen de admisión también. Pero esta semana cumplo un año más, bueno, mejor dicho, un año en la institución desde que se aplicó el módulo virtual. Sí, yo me incorporé al módulo virtual en septiembre del año pasado. En septiembre de este año, ya un año, pues, en las clases virtuales. Y si sumamos los años trabajando en la academia, justo este mes también cumplo un año más, desde el 2007, 14 años ya dictando nivel pre en institución. Bueno, se ha aprendido bastante este año, en el sentido de que la pandemia nos ha obligado, pues, a actualizarnos en temas de tecnología virtual, ¿no? Educativa, manejar un Zoom, un Teams. Si no hubiera sido por la pandemia, la gente ni siquiera sabría qué es un Zoom, qué es un Teams. Zoom tiene ya de 2010, Teams tiene de 2017. Bueno, vamos a hacer algo, muchachos. De repente, tal vez te cause sorpresa, no lo sé. Te comento que hoy día en el examen de admisión de San Marcos han venido 3 temas. ¿Y qué crees? Que los 3 temas han sido edad contemporánea. Es más, los 3 temas son uno de Primera Guerra Mundial, tema que te mandé a estudiar para la semana pasada, y las otras 2 preguntas son de Revolución Rusa, tema que te mandé a estudiar para el día de hoy. Da la casualidad que las 3 preguntas de examen de admisión de San Marcos del día de hoy son los temas de la semana pasada y el tema del día de hoy. Casualidades de la vida. Vamos a ver entonces si con lo trabajado en clase alcanza para responder las preguntas de examen de admisión. Te voy a dejar una pequeña tarea adicional, ¿ya? Vas a buscarte las preguntas de examen de admisión, las vas a responder, las vas a sustentar y la próxima semana las vamos a conversar, ¿ya? Las vamos a conversar. Listo. Comenzamos entonces con la clase de hoy. A ver, lo primero que debo saber yo, muchachos, sobre la Primera Guerra Mundial es la cronología. Ayúdame, por favor. ¿De qué año a qué año va la Primera Guerra Mundial? De 1914 a 1919. Correcto. Ahora, pregunta sencilla. ¿Qué pasó el año 1914? Pregunta examen de admisión. ¿Con qué hecho se da inicio a la Primera Guerra Mundial? Correcto, cuando Alemania invade Bélgica. Efectivamente, cuando Alemania invade Bélgica. ¿Y qué pasó en 1919?
¿Qué pasó en 1919? Se firma el Tratado de Versalles. Correcto. 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles. Examen de admisión. Listo. Aunque usted no lo crea, ya tiene la mitad de preguntas de examen de admisión de San Marcos, de ese tema, de Primera Guerra Mundial. Cuando hagamos Segunda Guerra Mundial, dentro de un par de clases, vamos a ver cómo Alemania invade Polonia y eso inicia la Segunda Guerra Mundial en 1939. Cómo Japón se rinde en 1945 por las bombas atómicas. Ambas también examen de admisión San Marcos. ¿Ya? Listo. Ahora, una consultita. Normal, normal. Si no las has encontrado, bacán. Si sí, chévere. Por ahí, algún compañero, algún alumno, algún amigo, habrá encontrado que la guerra lo acaban en el 18. De repente, por ahí en internet has encontrado, de repente por ahí en algún libro, algún folleto. ¿Alguien me puede confirmar que he encontrado que la guerra va hasta el 18? Para explicarle por qué. Ya, listo, Yair. Le voy a explicar, Javier. Lo que sucede, mi estimado Javier, es que en el 18 se produjo la última acción militar de la Primera Guerra Mundial, que fue la Segunda Batalla de Marne. ¿Ya? El Callao preguntó entonces cómo terminó la Primera Guerra Mundial. Y en las claves no estaba el Tratado de Versalles. Entonces, para responder esa pregunta, la clave correcta era la Segunda Batalla de Marne. Pero se entiende que al no colocar Versalles como respuesta, se estaba refiriendo al ámbito netamente militar. La guerra acaba de forma diplomática con una serie de acuerdos que van desde diciembre del 18 hasta junio del 19. O sea, hay negociaciones entre finales del 18 y mediados del siglo XIX que culminan pues con la paz de Versalles. Es por eso que algunos libros colocan 18, se refieren a la Segunda Batalla de Marne, y otros colocan al 19, correcto, con el Tratado de Versalles. Ahora, note lo que es. Chico común y silvestre va a preguntar, profesor, entonces si me preguntan qué marco yo, 18 o 19, profesor. Muchachos, no te van a preguntar, pues, oye, ¿cuándo acaba la guerra? Y te van a poner, pues, 18 en una clave y 19 en otro. Pues, no, pues, no. San Marcos te va a orientar la respuesta a una determinada alternativa, pues. No pueden hacer preguntas ambiguas, si no estaría mal elaborada la pregunta. El enunciado te va a indicar hacia dónde responder. ¿Qué van a querer que elijas como respuesta? Si te preguntan, a nivel diplomático, la Primera Guerra Mundial termina con, no vas a responder, pues, batalla de Marne. Si dice diplomático, tiene que ser Versalles, pues. Ah. Muchachos, ¿hasta ahí se entendió? Ok, entonces ahí está. 1914 a 1919. Desde que Alemania invade Bélgica hasta el Tratado de Versalles. Listo. Listo, Yair. Claro. Recuerden, muchachos, que la idea no es remedar la PPT. O sea, si yo voy a remedar la PPT nada más, entonces no hacemos clase, pues. Te doy la PPT nada más y ¿para qué voy a venir a clase? Pues si voy a repetir lo mismo, ¿no? La idea es, sobre la base que usted ya leyó, sobre eso explicar, profundizar, ampliar información, pues. Asha. Bacán, profe. Prosiga. ¿Cómo se llama el antecedente a la Primera Guerra Mundial? ¿Hay un periodo anterior a la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es?
la paz armada. Corrupto, la paz armada. Así es, la paz armada. Y esa paz armada se va a desarrollar, escúchame, lo voy a colocar ahí en el chat ya, para que lo puedas apuntar si lo deseas. Entre 1871 a 1914. Ahí está apuntado en el chat. Entre 1871 a 1914. Profe, lo del 14 es obvio, pues, ¿no? Porque ahí está ya la guerra, pero ya no hay paz, obvio. Obvio, profe, obvio. ¿Y qué pasó en 1871, profesor? Varias cositas. Por ejemplo, ese año, 1871, termina de unificarse Alemania. Nace Alemania. Nace el Segundo Reich, el segundo imperio alemán. Hay una guerra conocida como la Guerra Franco-Prusiana. Lo voy a colocar en el chat. ¿Ya? Ahí está, la Guerra Franco-Prusiana. Gentita, consultita, hame feliz y dime, ¿quiénes pelean esa guerra, por favor? Guerra franco-prusiana, ¿quiénes pelean? Profe, me ofende, profe. Si es guerra franco-prusiana, pelean los franceses, profe. Correcto, pelean los franceses. Pero Xiomara, ten cuidado, no es contra Alemania, porque Alemania técnicamente aún no existía. Sería Xiomara contra Prusia. Y luego que Prusia le vence a Francia, ahí nace, mi estimada Xiomara, Alemania. ¿Me entendió, mi estimada? Valeshka, Reyes, Yarihuamán. Prusia se mete un broncón con los franceses. Prusia le ganan a los franceses en la famosa batalla de Sedan. ¿Correcto? No, no hay que disculparse para nada, mi estimada. No tiene de qué disculparse. No, no haga eso porque no ha cometido nada que ofenda ni nada por el estilo. ¿Ya? No hay que disculparse. Me recuerde usted más bien, Xiomara, que mientras más participemos, más nos vamos a equivocar. Es parte del aprendizaje. Y lo importante es corregir, y justamente por eso yo pregunto, para ver en qué fallan, para poder, pues, justamente corregir y ampliar y consolidar la información. No se disculpe usted, mi estimada. No ha ofendido a nadie ni a nada. Correcto, mi estimado Yair. Justamente en esa acción militar, los prusianos con el Tratado de Frankfurt le van a quitar a los franceses Alsacia y Lorena. Y esa es la razón, mi estimado Yair, de por qué hay un revanchismo francés. Y ese revanchismo francés va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial. E incluso, mi estimado Yair, ese revanchismo francés va a mostrarse en la paz de Versalles. ¿Por qué fue tan dura la paz de Versalles con Alemania? Por ese resentimiento francés del cual estoy hablando. ¿Estaba, mi estimado? Listo. Recuerden, jóvenes, que cuando yo corrijo sus respuestas, no lo hago en modo acusatorio ni de llamada de atención, simplemente es parte de la clase nada más, ¿sí? Así que nada lo inhiba, usted siga participando, si se equivoca le corregimos, el que no intenta no se equivoca. Listo, seguimos. Ahora, ahí está, mira, lo que te acabo de explicar. La paz armada va entre 1871 y 1914. A ver, lúcete. ¿Cuáles son las características de esta llamada paz armada?
¿Cuáles son las características de la llamada paz armada? Recuerde que aquí van a estar las causas de la Primera Guerra Mundial. Correcto, mi estimado Javier Darwin Vallado Santiago. Una de las características de la paz armada es la formación de alianzas militares. Acá se van a formar las alianzas que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Sorry con excuse me, disculpa la ofensa. ¿Cuáles son esos bloques, muchachos? ¿Qué bloques se enfrentan en la Primera Guerra Mundial? La Triple Entente versus la Triple Alianza. Así es. La Triple Entente versus la Triple Alianza. ¡Osh! ¡Osh! Hazme feliz y dime, ¿quiénes conformaban la Triple Alianza? A ver, ayúdame, ayúdame. Me olvidé, no sé, no recuerdo. ¿Quiénes conforman la Triple Alianza? Mm, no entendí, mi estimado, qué cosa quiso escribir con Tulio. Creo que arroba de tipeo, creo. Ya. Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿no? Recuerde, mi estimado Javier, que Austria como entidad independiente no existía. Era el imperio austrohúngaro. Después, Ronnie, correcto, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Austria se separa de Hungría y nace Checoslovaquia. ¿Correcto, mi estimado Javier? Correcto, mi estimado Ronnie. Una pequeña observación a su aporte. Alemania sí, Italia sí. Y lo correcto es Imperio Austrohúngaro. Después de la guerra se separan Austria de Hungría y nace luego Checoslovaquia. Listo. Bacán. ¿Y quiénes conformaban la Triple Entente? ¿Quiénes conformaban la Triple Entente? De nada, mi estimado Ronnie. Para eso tengo 800.000 dispositivos para poder mostrar la PPT, ver el chat y seguir todas sus respuestas. Listo. Francia, correcto. Los rusos, así es. Y bueno, ¿no? Las diferentes versiones que tiene pues Inglaterra, que se le conoce como Gran Bretaña y Reino Unido, ¿no? Sí. Profe, ¿hay alguna diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido? Yo me bloqueo, profe. Bueno, no creo que venga en tu examen de admisión, pero en todo caso te hago la observación, ¿no? Lo que pasa es que hay una península que es la península de Bretaña, ¿no? Y eso se llama así por los primeros pobladores que fueron los britanios. Debe el nombre de Bretaña, pues. Ah, ya, 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 ya. Luego llegaron pues los anglos. Y los anglos van a fundar ahí en esa tierra pues Angliaterra, dando paso a lo que se llama pues Inglaterra. Ah, mire, ve. Yo no sabía, profe. Siempre había escuchado Inglaterra, Bretaña, pero no sabía, profesor, que esa es la diferencia. Profe, ¿y UK? No, pues UK es por su sigla en inglés, pues Reino Unido, no, United King. Ahora todo tiene sentido, profesor. Profe, ¿qué es Reino Unido? Bueno, Reino Unido viene a ser pues la unión de Gran Bretaña con Escocia e Irlanda del Norte, pues. Ese ya es un poquito más de geopolítica ya, pues. Así es, mi estimado Bruno. Bueno. Profe, ¿y en admisión viene esto, profesor, de los rivales, de los grupos que se enfrentan? Sí, ha venido. Los rivales de la Triple Entente, así es, los miembros de la Triple Entente. Y obviamente para conocer el desarrollo de la guerra, tienes que conocer pues quiénes son aliados y quiénes son los enemigos, pues, para poder pues establecer las acciones de guerra, pues. Ah, ya, 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 ya.
Otra característica de la paz armada, aparte de la formación de bloques que mencionamos y hemos explicado al detalle, tiene las luchas imperialistas. Ya. Entonces ya esta pregunta se pone más complicadita ya. Y acá se va a demostrar si la gentita me está estafando o me ha venido estudiando. Acá la carne en el asador. A ver, pero vamos a apelar a tu sinceridad, pues. No quiero que me revises tu PPT descargado, tu cuaderno de apunte, tu resumen, Google. No, 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 no. Así nomás, a calzón quitado. ¿Recuerda o no recuerda? Si recuerda, bacán. En el chat me pone. Si no recuerda, no hay ningún problema. Yo le voy a explicar. ¿Ya? Mencióname algún conflicto imperialista antes de la Primera Guerra Mundial. A ver, lúxete. La guerra ruso-japonesa. Correcto, y ayer uno. La guerra ruso-japonesa. Uno. ¿Qué más? Hay 800.000 conflictos imperialistas. ¿Qué más? Bruno, la toma de Constantinopla es 1453, siglo XV. Y estamos trabajando entre 1871 a 1914. Es decir, entre el siglo XIX y siglo XX. Entonces, como que 500 años más o menos te has pasado por ahí, ¿no? La expansión europea es siglo XV-XVI, mi estimado. Mire el título, por favor. Estamos en Primera Guerra Mundial. Estamos en Primera Guerra Mundial. Ya hemos llevado expansión europea en clases anteriores. La guerra Anglo-Boer. Correcto, Sofía. La guerra Anglo-Boer. Correcto, Javier, ¿no? Ahí pelean pues los ingleses contra los holandeses. ¿Ya? Pero, ya, bacán. Se nota que me han estudiado o me han memorizado, pero se están olvidando de la más importante. La más importante no me has dado. La inmediata anterior. Ya, la guerra Francia-Prusia, eso sería pues lo que da inicio a la paz armada, mi estimado ayer. Cuando termine la guerra franco-prusiana, nace pues correcto la paz armada. Se están olvidando de la crisis de los Balcanes. De ahí sale todo para explicar la Primera Guerra Mundial. Se han olvidado de lo más importante, las crisis balcánicas. Ya hemos hablado de la política de bloques y mencionamos una rivalidad nacionalista entre Prusia y Francia, ¿no? Por la pérdida, pues, de Alsacia y Lorena, por parte de Francia. Profe, antes que siga, tengo una pequeña pregunta, profesor. Yo me acuerdo que cuando usted explicó guerras médicas, nos dijo, ¿no? Grecia pelea contra Persia, gana Grecia, ¿no? En las guerras púnicas, Roma pelea contra Cartago, gana Roma, profe. Pero usted ha colocado guerra franco-prusiana, profe, y Francia no le gana a Prusia. Prusia le gana a Francia. Profe, ¿se ha equivocado, profe? Yo jamás me equivoco, para empezar. ¿Ya? Y no, no, no. No es que me haya equivocado, sino que simplemente es una cuestión de sonido para evitar la cacofonía. Se dice guerra franco-prusiana. Porque decir guerra prusiano-franca suena feo. Entonces, por una cuestión de comodidad, la historia le llama a esta guerra, guerra pues franco-prusiana, solamente por eso nada más, pues. Pero en esta guerra, pues como usted dice, Prusia vence a Francia, pues. Prusia se convierte en Alemania y le quita pues el control de Alsacia y Lorena y eso origina pues un resentimiento francés ante los ahora alemanes. Entonces, muchachos, hasta ahí, tú dirás, hasta ahí, todo ok, todo good, todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien le dio derrame? Sencillito hemos explicado.
Tove. Listo. Usted se va a dar cuenta que a medida que avancen las diapos, muchas de las cosas que hemos explicado acá van a aparecer y ya no serán necesarias ya pues no volverlas a explicar, ¿no? Te vas a darse cuenta. A ver. Tienes acá un pequeño texto de la paz armada. Entonces, si de repente usted no llegó a apuntar lo que hemos explicado, aquí está, mira, dice. Periodo entre 1871 a 1914. ¿Qué pasó en 1871? Fin de la guerra franco-prusiana. Prusia vence a Francia. ¿Qué pasó en el 14? Ya lo sabíamos, está ahí la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Profesor, le quería preguntar, en varios libros he encontrado la palabra Gran Guerra. ¿Está mal, profe? ¿No? A la Primera Guerra Mundial se le conoce como la Gran Guerra. Profe, disculpe, pero a mí me gusta la historia. Yo he leído, profe, he investigado y he comparado. Y la Segunda Guerra Mundial es mucho más grande que la primera, profe. En participantes, en bajas, en interrelación económica, en impacto, en consecuencias, en pérdidas humanas, civiles, uso de armas. Sí, es correcto. La Segunda Guerra Mundial es mucho más grande que la primera. Solamente con mencionarte el número de bajas te puedes dar cuenta. En la primera mueren de 6 a 10 millones y en la segunda entre 50 y 70. Ya, profe, entonces, ¿por qué llamarle Gran Guerra a la primera? La Gran Guerra debería ser la segunda. Ya, tienes razón, pero te hago la observación. Lo que pasa es que para la época no se vislumbraba, no se creía que habría una Segunda Guerra Mundial. La gente que pensaba que la primera, correcto, iba a ser la mami de todas las guerras, que iba a ser la guerra pues definitiva, que iba a acabar pues con los problemas de la humanidad y que iba a poner pues un orden establecido y no iba a haber más conflictos. Y por eso le llamaron pues a la primera la Gran Guerra. Y se quedó con el Chaplin pues hasta la hora. Profe, pero se equivocaron porque hubo una Segunda Guerra. Sí, se equivocaron, pues, ¿no? Pero así quedó pues el término de la Gran Guerra. Aunque sabemos que la segunda pues es mucho más grande que la primera. Ese pequeño punto, muchachos, ¿se entiende? Vaca. Profe, ¿qué estoy viendo en la foto de abajo? Veo una foto, pero no la logro distinguir bien, profe. ¿Qué es? Ah, es una fábrica. Ya. ¿Y para qué quiero saber yo de la fábrica, profe? Recuerda que la fábrica está asociada a la revolución industrial. Ya. ¿Y qué tiene que ver eso con la guerra, profe? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene todo que ver, muchachos, porque la revolución industrial genera pues el imperialismo. El imperialismo es una consecuencia de la segunda revolución industrial. Imperialismo, ¿y eso en qué consiste, profe? Bueno, partamos de algo simple. Muchachos, un empresario, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su objetivo? Económico, claro está, obviamente, ¿no? Ganancia, pues, ¿no? Claro, obtener ganancia. Y esas ganancias, correcto, se obtienen a partir, correcto, del abaratamiento de los costos de producción. Castellano, profe, eh, que los, que los costos, que los gastos que tú hagas sean cada vez menor y así maximizar tu ganancia. No entiendo, profe. Por esa razón, en aquella época se explotaba la clase obrera, pues, y lo hacían trabajar grandes jornadas laborales por un sueldo mínimo, por debajo del mínimo, constantemente para sobrevivir nada más. Ah, ya, 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 ya. Las potencias imperialistas van a buscar incluso que su materia prima pues sea a cero costo. ¿Qué? Profe, eso es absurdo. Nada te cuesta cero, profe.
Nadie te vende algo por $0, 0 soles, 0 euros, profesor. Eso sí, no le creo yo, profesor. Es que no estamos hablando de intercambio económico, no hablamos de intercambio comercial, hablamos de control, sometimiento. Ah. Entonces, yo como potencia industrial necesito un lugar en el cual me abastezca a mí de materias primas baratas, si es posible, a cero costo. A ese lugar se les va a llamar colonias. Por eso el imperialismo, correcto, degenera en una lucha colonialista, ¿no? Entonces los alemanes, que carecían pues de colonias porque habían nacido tarde, en 1831, empezaron a orientar su industria al carácter bélico, o sea, las armas, como estás viendo acá, los famosos cañones Krupp. Ah, ya, 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 ya. Muchachos, cuando Alemania empezó a armarse, automáticamente, ¿quién se apeligró? ¿Quién había sido vencido, no, en la batalla de Sedán en 1871? Francia, pues. Francia se apeligra. Entonces Francia empieza a armarse también, empieza a orientar su economía a un desarrollo militar. Cuando los alemanes empiezan a firmar pactos con diferentes países, como con Austria, entonces eso también empuja pues a los franceses a hacer lo propio, ¿no? Y así se forman los bloques, pues. Y luego revienta el chupo, pues, ¿no? La guerra mundial. Ah, ya, profe. Bacán, bacán. Ya entendí, ya. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de tensiones imperialistas, estamos hablando pues de luchas entre potencias industriales para obtener materia prima para impulsar su desarrollo económico, pues. Es una lucha imperialista. Un ejemplo de esa lucha imperialista es la guerra anglo-boer. Ahora, en el examen de admisión jamás te van a preguntar por la guerra anglo-boer. Esto lo coloco para que usted entienda en qué consiste el imperialismo. Ah, ya, profe, bacán. En la guerra anglo-boer, los boer son colonos holandeses y los anglos son los ingleses. Ellos peleaban por una zona territorial denominada Transvaal y Orange, que actualmente corresponde a lo que se llamaría pues Sudáfrica. Y peleaban por el control de diamantes, oro. Profe, aguanta, 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 aguanta. Antes que siga, profe, para tu coche, para tu coche. Transvaal y Orange es Sudáfrica en la actualidad. Sí. Profe, no soy monstruo en geografía, pero me tinca que Sudáfrica está en África, profe. Efectivamente, Sudáfrica está en África, obviamente. Ya, usted me está diciendo que los holandeses iban a colonizar esa zona en África para obtener oro. Sí. ¿Diamantes? Sí. Profe, ¿usted me está diciendo que hay oro y diamantes en África? Sí, y no solo te digo que hay. El mayor productor de diamantes y oro en el mundo es África. No, 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 no. Ya, 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 ya me loqueó, profe, usted ya. Ya me loqueó ya. Profe, yo tengo entendido por mis conocimientos básicos de geografía, geografía humana, un poquito de geopolítica, geografía económica y cultura general, que en África la gente se muere de hambre, profe. África creo que es el continente más pobre, con mayor tasa de analfabetismo, con escaso desarrollo, ¿no? Educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no te equivocas, tienes toda la razón. África es el continente más pobre, con mayor tasa de analfabetismo, desnutrición, mortalidad infantil, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo usted explica, profesor, que teniendo tanto oro, tanto diamantes, ellos sean pobres? Ya. Es que una cosa es que esté en tu territorio y otra cosa es que seas dueño de explotación de los recursos, pues. Ah, ya le entendí, profe. En el nivel intermedio, cuando profundicemos esto, porque eso se va a ampliar todavía,
Vamos a ver una clase sobre imperialismo. Va a haber una clase sobre imperialismo y ahí explicaremos, ¿no?, cómo los ingleses y franceses van a repartirse literalmente África y parte de Asia. ¿Estamos, jóvenes? Listo. Seguimos. Esta guerra ruso-japonesa es una guerra que, si lo explicamos bien, nos ayuda a comprender varios temas. Por ahora voy a conectarlo solamente con uno nada más. Hasta con dos. Ya, hasta con tres ya. Profe, que sean cuatro, profe. Ya, lo que pasa es que no quiero que te agarre derrame cerebral, ¿no? Así, tranquilo, no. Suavitel nomás, suavitel, suavitel. ¿Ya? A ver, te explico. Profe, yo sé los rivales, profe. Yo sé quiénes pelean. Rusia contra Japón, profe. Obvio, pues eso no te iba a preguntar, pues es obvio que pelea Rusia contra Japón, eso ya se sabe, ya. En teoría, esta guerra la debió ganar Rusia, pero no, la ganan los japoneses. Y si usted recuerda nuestra clase de Segunda Revolución Industrial, yo le había comentado que los japoneses estaban pasando por una época conocida como la era Meiji y estaban abandonando la famosa era Tokugawa, ¿no? El Japón feudal es desplazado por el Japón capitalista. Entonces, el hecho que Japón tenga un desarrollo capitalista implica pues que hay una modernización económica. Y esa modernización económica lo va a llevar pues a una modernización militar también, pues. Ah, en cambio, los rusos estaban con una economía atrasada y eso implicaba también pues un desfase en sus armas, pues. Japón no tendrá problemas en vencer a Rusia. Rusia tenía una economía semifeudal en pleno siglo XX, imagínate. ¿Feudal, profe? Sí. Profe, pero eso decimos en la Edad Media. Ajá. Profe, el feudalismo no alcanzó su apogeo en el siglo XI. Ajá. Se han pasado casi 1000 años y todavía Rusia tenía una economía basada en la agricultura. Una economía atrasada, obviamente. Y esto va a originar, pues, malestares sociales. Malestares que van a dar paso a la famosa Revolución de 1905. Porque la guerra ruso-japonesa fue en 1904. A ver, profe, ya me has mareado ya. Profe, usted mandó para hoy día a estudiar Revolución Rusa y yo he estudiado solamente la del 17. No he encontrado ninguna del 5, profe. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Muchachos, la Revolución Rusa de 1917 tuvo dos fases. ¿Cómo se llamaron esas dos fases? A ver, lúcete. ¿Cómo se llamó la Revolución Rusa en su primera fase, el 17? ¿Nada, jóvenes? Fue dirigida por Alejandro Kerensky. Bruno, si los rusos hubieran tenido una revolución industrial, no hubieran hecho su revolución, ya que la revolución industrial implica un desarrollo económico y su economía era atrasada. Revolución industrial hemos hecho hace un par de clases. Te estoy preguntando las etapas de la revolución rusa. Una fue dirigida por Kerensky y la otra fue dirigida por Lenin.
son conocidas como la Revolución de Febrero y la Revolución de Marzo. A la Revolución de Febrero se le llamó menchevique y a la de marzo bolchevique. Correcto, Frida. Así es. Ahora, los mencheviques sacan del poder a Nicolás II Romanov, que era el zar. El problema es que los bolcheviques no están de acuerdo con las ideas mencheviques en el sentido de que para esa época, muchachos, 1917, ¿qué está pasando en el mundo, muchachos? Para 1917 se está desarrollando la Primera Guerra Mundial. Mm. ¿Y cómo le estaba yendo a Rusia, muchachos, en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo le estaba yendo a Rusia en la Primera Guerra Mundial? Peor que a Perú en eliminatorias. Así es, Xiomara. Fatal. Mal. Los alemanes estaban que sacaban el ancho en tándem y largos masurianos. Entonces, entonces, los bolcheviques deciden sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y para eso Lenin plantea un documento conocido como las tesis de abril. Y las tesis de abril establecen dos principios. Uno, todo el poder para los soviets. Y dos, el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Profe, disculpe, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la guerra ruso-japonesa? Ah, es que la revolución de 1905 va a originar, correcto, la aparición de un elemento llamado la Duma, que era el parlamento ruso. Y ese parlamento era manejado por la burguesía. El zar se mantuvo en el poder. Por eso San Marcos preguntó qué pasó con la revolución rusa del 5. Fracasa. Y ahí, correcto, es correcto, Xiomara. Sí. Y ahí, muchachos, escúchenme, aparece un concepto muy importante, el concepto de soviets. Los soviets, correcto, pregunta de examen de admisión, eran consejos de obreros, soldados y campesinos. Pero los soviets no tenían poder. Por eso cuando Lenin llega al poder propone todo el poder para los soviets, o sea, que los obreros tomen el control del Estado. Sí, Xiomara, luego firman un acuerdo Lenin con Alemania, llamado el acuerdo Brest-Litovsk. Rusia le entrega territorios a Alemania a cambio que se retire de la guerra, ¿no? Así es. Marruecos era un protectorado francés y como había roces entre Alemania y Francia, Alemania quería tener el control de Marruecos. Hay hostilidades ahí entre Francia y Alemania. Ahora, muchachos, necesito que leves todo tu kit. Lo que viene ahora prácticamente es la explicación de toda la clase ya. La crisis balcánica. San Marcos preguntó, antecedente inmediato a la Primera Guerra Mundial. Respuesta, la crisis balcánica. Los Balcanes era una zona que estaba dominada en su momento por el Imperio Turco.
Pero Turquía ya no era la potencia del siglo XV. Ya no era esa Turquía que tomó Constantinopla, ¿no? El 1453. Han pasado 500 años y Turquía está en decadencia. Entonces, los países que estaban dentro de los Balcanes, que eran dominados por los turcos, aprovechan la debilidad turca y se pelean contra el imperio y se independizan. A eso se llama la primera crisis balcánica. Serbia, Bulgaria, Yugoslavia, Macedonia, Albania, en contra del imperio turco. Ahí está. Lucha de la independencia de los países balcánicos respecto al imperio turco. Pero hay una nueva crisis balcánica. Pregunta ofensiva. ¿Cómo se va a llamar, muchachos, esa nueva crisis? Sorry. Oye, claro, pues. Si hay una primera crisis balcánica, hay una segunda crisis balcánica, pues obvio. Profe, ¿y en qué consistió esa segunda crisis balcánica? Los países que se acaban de liberar de los turcos ahora pelean entre ellos. ¿Cómo así, profe? Para ver quién maneja la región, para ver quién domina la zona. Algunos se unen en torno a Serbia, otros se unen en torno a Bulgaria. Profe, no le veo ninguna conexión con la guerra mundial. Tranquilo, ahora vas a ver. Aquí está explicado la primera crisis balcánica. Si usted no llegó a tomar nota, la cosa que está explicando, aquí está, mira. Ante la debilidad del imperio turco, los estados como Serbia, Bulgaria, Grecia, forman una liga, la Liga Balcánica, y vencen al imperio turco. Mire por acá, esto es importante. Rusia apoya a ese proceso. Ya. A ver, muchachos. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, no es amor el chancho, sino al chicharrón? ¿Confirma? Ya. La expresión, no es amor al chancho, sino al chicharrón, significa, correcto, Bruno está con hambre, significa, Bruno, que las cosas se hacen por conveniencia. O sea, que hay un interés detrás, que no se hace en vano, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban los rusos al apoyar a los países balcánicos en contra del imperio turco? Te comento. En la guerra ruso-japonesa ya explicada, ¿quién perdió? ¿Quién perdió en la guerra ruso-japonesa? Rusia. Rusia. Y Rusia tenía un territorio muy grande, pero sabrá usted que en Rusia hace demasiado frío. Tiene mucho territorio congelado. Entonces Rusia intenta tener una salida a los Balcanes. ¿Para qué? Para salir al Mediterráneo. Geopolíticamente, el Mediterráneo es muy importante porque maneja el comercio de tres continentes, Europa, Asia y África. Es un embudo comercial. Los países balcánicos son de etnia eslava y los rusos le dicen, vamos a unir
a los eslavos de los Balcanes con los eslavos rusos. Y así aplicamos el paneslavismo, una expansión de un estado eslavo. Por eso te hablaba del tema de nacionalismos. En los Balcanes hay un fuerte nacionalismo eslavo respaldado por los rusos. Hay un imperio, ahí está, el imperio austrohúngaro, que es multinacional. Muchachos, escúchame con atención. El nacionalismo propone que las personas con elementos culturales comunes formen un solo Estado. Te pregunto, si el imperio austrohúngaro es multinacional y el nacionalismo propone que cada nación forme su propio Estado, por lógica, ¿eso le conviene a Austria-Hungría? ¿La difusión del nacionalismo? ¿Qué dices tú? ¿Le conviene a Austria-Hungría la expansión del nacionalismo? Sí, Yair, la pregunta era si le convenía a los austriacos la expansión del nacionalismo, tomando en cuenta que los austrohúngaros son un imperio multinacional. Obviamente que no le conviene. Entonces, ¿qué hizo Austria? Anexó a Serbia, que le había ganado a Bulgaria en la segunda crisis balcánica. Te dije que en la segunda crisis balcánica, los propios países balcánicos que se han liberado del imperio turco otomano, ahora pelean entre ellos. Unos se unen a Serbia, otros a Bulgaria. Gana Serbia. ¿Qué hizo Austria? La anexó. A ver, Ronnie, vamos a poner un ejemplo, mi estimado. Le pregunto, Ronnie, ¿en el Perú existe una sola identidad nacional? ¿Existe una sola lengua? ¿Existe un solo idioma? ¿Una sola costumbre? ¿Una sola cultura? Le pregunto, Ronnie. No, no existe. Somos un país pluricultural, multilingüe, multinacional. ¿Usted se imagina que los achanincas formen su propio estado? ¿Que los aguarunas formen su propio estado? ¿Que los chipivos formen su propio estado? ¿Que los quechuas formen su propio estado? Y así sucesivamente. ¿Me entiende? Ya no existiría la República Unitaria del Perú. ¿Me dejo entender? El nacionalismo es una ideología que propone que todas las personas unidas por vínculos culturales comunes formen su propio Estado. Entonces, Austria-Hungría era un imperio multinacional. Permitir la difusión de las ideas nacionalistas implicaría el fin del imperio. Ahora, yo les hago una pregunta, y esta sí es fácil para todos ustedes. ¿Cuál es el pretexto de la Primera Guerra Mundial? Todo el mundo sabe eso. El pretexto de la Primera Guerra Mundial es básico. El atentado de Sarajevo. La muerte de Francisco Fernando. Una pregunta. ¿Y ese tal Francisco Fernando no era heredero de la corona austrohúngara? Una pregunta. ¿Ese Francisco Fernando no era heredero de la corona austrohúngara? Otra pregunta. ¿Y quién lo mató? ¿No fue una organización conocida como la Mano Negra? ¿La Mano Negra no asesina al archiduque de Austria-Hungría?
¿Y la Mano Negra no era una organización ultranacionalista serbia? ¿Qué te acabo de explicar? Que Austria anexa Serbia. Te pregunto entonces, ¿a los serbios les agrada esa dominación austriaca? Obviamente que no. Entonces, la muerte del archiduque viene a ser una expresión del rechazo serbio a la dominación austriaca. ¿Hasta ahí me has entendido? Profe, he entendido todo, pero lo que no entiendo, profe, es cómo eso originó una guerra mundial. ¿Cómo eso se convierte en una cuestión mundial? Eso es lo que no entiendo, profe. Ya. Muchachos, ¿qué país apoyó a los países balcánicos para liberarse de los turcos? Hace un rato le hemos explicado. Rusia. Entonces, cuando Austria anexa Serbia, entonces indirectamente, ¿con quién empieza a tener conflictos? ¿Quién quería salir a los Balcanes? Así es, Xiomara. Pero ahorita llegamos a eso, mi estimada. Un ratito, Xiomara. Ya se fue de avance ya. Vamos por partecitas. Con Rusia. No te me adelantes, Xiomara. Un ratito, dame un segundo. Tiene problemas con Rusia. Ahora, te voy a dar un dato que no está en los libros así nomás. Todo porque me caes bien nada más. Con este dato, Saiyajin, fase Dios, sale todo. Antes que se forme la Triple Alianza, había una liga conocida como la Liga de los Tres Emperadores. En esa liga estaban Austria-Hungría, Alemania y Rusia. ¿Ya? Concéntrate, ¿ah? Eleva todo tu poder. Estaban Austria-Hungría, Alemania y Rusia. Pero acabo de analizar contigo que empezaron a haber roces entre Rusia y Austria-Hungría. Entonces, Alemania no sabía qué hacer. ¿Por qué, profesor? Porque si Alemania acordaba algo con Rusia, al toque se ganaba el recelo de Austria-Hungría. Si Alemania hacía algún acuerdo con Austria-Hungría, los rusos no se ponían de acuerdo por la rivalidad que estamos analizando. Un historiador conocido como Ed Hobsbawm analiza esto y propone, ¿no?, de que no puede ser amigo del amigo de tu enemigo. ¿Qué? Que no puede ser amigo del amigo de tu enemigo. No entendí, profe. Más fácil. En un grupo no puede haber, correcto, dos enemigos, pues, como estamos explicando ahorita. Entonces, muchachos, ¿qué hace Rusia? Safari. Rusia se retira de esta liga. Entonces, los austrohúngaros invitan ¿a quién? A los italianos. Y así se formó, así es, Omar, es correcto. Y así se formó la Triple Alianza. Austria-Hungría, Alemania e Italia. Muchachos, los alemanes, a pesar de haber nacido tardíamente, su economía desplazaba el mercado inglés. Inglaterra, que era potencia, pues, de la revolución industrial. Entonces Inglaterra dijo, no, 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 no. Tengo que buscarme mi Pinky Friends. Muchachos, ¿quién es el principal enemigo de Alemania? ¿Quién es el principal enemigo de Alemania? ¿A quién venció en la batalla de Sedan? Francia. Así nació la Entente Cordiale. Así nació la Duplice Entente, Inglaterra y Francia. Muchachos, ¿y quién estaba sobrando de la liga anterior que se disolvió? ¿Quién estaba sobrando por roces contra Austria-Hungría? Rusia. Entonces, a la alianza entre Inglaterra y Francia le sumas Rusia.
Y así nació la Triple Entente. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió cómo se formaron los bloques? Listo. Pero espérate, la clase todavía no acaba. Falta más explicar, falta más analizar. Mira por acá. Es un gráfico que explica la lucha por el control balcánico, una caricatura. Y si no me entendiste lo anterior, mira, este mapita nos ayuda, pero así, brutalmente, ¿ah? Mira por acá. Acá está el Imperio Turco, que había sido potencia en el siglo XV, pero en el siglo XX entró en decadencia. Los países balcánicos como Serbia, Bulgaria, Grecia, con apoyo ruso, sacan la cuch a los turcos. Rusia apoya para salir al Mediterráneo, porque perdió la guerra contra Japón. Luego la gente pelea entre Serbia y Bulgaria, segunda crisis balcánica. Estas son de los Balcanes. Serbia le gana a Bulgaria y quiere unir a los eslavos de todos los Balcanes y formar un estado paneslavo bien grande. Asturias le dice, no, 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 no me conviene la expansión del nacionalismo serbio. Yo te anexo. Y los rusos, ¿o qué? ¿O causa? Yo tengo interés ahí. Y así comienzan los roces entre Austria y Rusia. Entonces los alemanes, correcto, que desplazaron al mercado inglés, obligó a los ingleses a pactar ¿con quién? Con Francia. Ya Alemania tenía un pacto ¿con quién? Con Austria-Hungría. Y como Rusia sabía el pacto anterior, llamaron ¿a quién? A los italianos. Y así nació la Triple Alianza. Alemania, Austria-Hungría, Italia. Como Rusia queda en el aire, se incorpora la Duplice Entente. A Reino Unido y Francia se une Rusia. ¿Qué es eso? La Triple Entente. Muchachos, todo lo explicado en media hora, explicado en un minuto con el mapa. ¿Qué tal, jóvenes? Hello. Ya. Jimena, ahora escuche. Pero hasta ahí solamente he explicado la formación de bloques. Todavía no he explicado, muchachos, por qué la guerra se hace mundial. Falta explicar por qué la guerra se hace mundial. Ahora escúchame. Para explicar por qué la guerra se hace mundial, voy a usar un recurso. La dramatización. ¿Qué? Voy a usar la dramatización. ¿Profe, va a actuar? Sí, voy a actuar. ¿Y de qué va a ser, profe? Voy a hacer de todo. Voy a hacer Austria, voy a hacer Rusia, voy a hacer Alemania, voy a hacer Francia, voy a hacer Inglaterra. Yo solo te pido una cosa nada más. Máxima atención. Y si te pregunto algo, me respondes así violento, por más simple que parezca, para que esto pueda cobrar sentido. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a pedir que no te distraigas, que me atiendas y por más obvia que sea la pregunta, respóndeme para que esto salga facilito. ¿Ya? Bacán. Entonces, ¿qué pasó? El 28 de junio de 1914, los serbios matan a Francisco Fernando I, líder de la corona austrohúngara. Entonces, en teoría, los austrohúngaros deberían declararle la guerra a Serbia. Deberían, pero no lo hacen por un temor a un respaldo de quién. ¿Quién respaldaba a los serbios? Los rusos. Entonces, Austria-Hungría, ante el temor de la presencia soviética, va a su pinky friend. ¿Quién es su pinky friend? Alemania. Alemania, tengo miedo. Aconséjame. Dime qué hago, por favor. Entonces Alemania le dice, dale un ultimátum a los serbios.
Profe, ¿cómo ultimátum? O sea, un plazo, una llamada de atención. ¿Para qué, profe? Para que los serbios entreguen a los asesinos del heredero de la colonia austrohúngara. Entonces, Austria-Hungría, temeroso, le pregunta a Alemania. Pero Alemania, ¿y los rusos? Tú tranqui, papi, del ultimátum nomás. Entonces, Austria-Hungría lo que hace es darle un ultimátum. Pregunta, ¿a quién? Austria-Hungría le da un ultimátum, ¿a quién? A Serbia. A Serbia. La pregunta del millón es, ¿Serbia le entrega a los asesinos a Austria-Hungría? Austria-Hungría le dio un mes de plazo a Serbia. ¿Serbia le entrega a los asesinos? No le entrega. No le entrega. Pasó el mes y Serbia no le entrega porque se sentía fuerte con el respaldo soviético. Entonces, hasta Hungría va otra vez donde Alemania. Alemania, Serbia no me quiere dar a los asesinos. ¿Y ahora qué hago? El ultimato no sirvió. Entonces, Alemania, entonces hay que ser más radical. Declara la guerra a Serbia. Hasta Hungría, ¿qué? Declara la guerra a Serbia. No, pero ¿y los rusos? Tú tranquilo, papá. Yo me encargo de los rusos. De esa manera, hasta Hungría le declara la guerra a Serbia y entonces dime, ¿quién moviliza sus tropas para respaldar a los serbios? ¿Quién mueve su fuerza armada? ¿Quién mueve su fuerza militar? Rusia. Rusia mueve sus tropas. Y entonces, ¿quién le declara la guerra a Rusia en respaldo hasta Hungría? ¿Quién le declara la guerra a Rusia? Alemania. Alemania le declara la guerra a Rusia. Excelente, muy bien. Pero Rusia ya era en ese momento pinky friend de los franceses, los principales enemigos de Alemania. Por eso, cuando Francia ve que Alemania mueve sus tropas para atacar Rusia, Francia moviliza sus tropas y Alemania también le declara la guerra. ¡Hola! Sí, mira el mapa y dime qué país está entre Alemania y Francia por la parte norte de amarillito. Dime, por favor, qué país está entre Alemania y Francia por el norte en la parte amarillito. Bélgica. Ahora entiendes por qué Alemania invade Bélgica. Pero si usted se da cuenta, Bélgica está bastante cerca a un país que es una isla. ¿Qué país es una isla que está cerca a Bélgica? Reino Unido. Inglaterra. Entonces Inglaterra dice, Alemania quiere invadir Bélgica para desde ahí bombardear e invadir la isla. No lo puedo permitir. Pero para eso Reino Unido ya era aliado de Rusia y de Francia. Y para eso Reino Unido tenía roces comerciales con Alemania. Entonces Reino Unido le dice a Alemania, has invadido un país neutral como Bélgica. Alemania, eres cruel, malo, malo, malo. Entonces yo te declaro la guerra a ti, Alemania. En otras palabras, estalla la política de bloques. Y así la guerra se hizo mundial. ¿Qué tal, muchachos? Su explicación de la Primera Guerra Mundial. Me he cansado, pero creo que se ha entendido. Espero que sí, espero que sí. Listo, ya. Ahora, escúcheme por favor, escúcheme por favor. Toda esta información que yo he brindado, mi estimada Ariana, toda la información está en todos los libros. La única diferencia es que está en forma cronológica y así el chico no lo entiende. Hasta Hungría le da ultimátum a Serbia. Hasta Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia
respalda a Serbia. Alemania declara la guerra a Rusia. Francia moviliza sus tropas. Alemania declara guerra a Francia. Alemania invade Bélgica. Inglaterra declara guerra a Alemania. Lastimosamente en los libros está así, pues. Que lógicamente el alumno de esa manera, ¿qué cosa va a entender, pues? Claro, aparte también, pues, de que uno se, con esa explicación uno se duerme también, pues, ¿no? Entonces, he tratado, muchachos, de usar dos recursos, claro, se aburre, pues, ¿no? He tratado de usar dos recursos para que usted pueda comprender cómo se hace la guerra mundial. Uno, el mapa. En una clase virtual hay que aprovechar, ¿no? Que tenemos imágenes. Y dos, un poquito de dramatización, ¿no? Un poquito de joda, ¿no? Y preguntas sencillas para que usted me siga la secuencia, ¿no? Ya un poquito de experiencia también, ¿no? Ahí ya para explicar esto que es complicado. Gracias, Mar. Muchachos, escúchenme por favor. Yo quiero que usted me entienda esto. En el módulo básico, lo que nosotros hacemos son ideas, conceptos, proceso histórico. No nos centramos tanto en la parte de los datitos, las batallas, los personajes. Sin embargo, te estoy dejando yo, correcto, un material que tiene todas las acciones militares. Pero nosotros nos importa analizar dos cosas, las causas y las consecuencias. Hoy las causas le hemos analizado. Si no me crees, te lo demuestro rápidamente. Por eso hice paz armada. Al trabajar las características de la paz armada, estamos viendo las causas de la guerra mundial. Y si usted entiende las causas de la guerra mundial, automáticamente entiende las consecuencias. ¿No me cree? Mire, se lo voy a demostrar. A ver. La paz armada se caracteriza por tensiones nacionalistas. Hemos explicado roces entre Francia y Alemania, porque Francia le pierde, pues, a Alemania, no le quita Alsacia y Lorena por la guerra franco-prusiana. Hay roces entre Austria-Hungría y Rusia, porque Rusia quiere controlar los Balcanes para salir al Mediterráneo, como le hemos explicado. O no, muchachos, consulta, de repente capaz miento, de repente no lo he explicado y estoy floreando yo. Consulta, ¿ese PPT hasta ahí está explicado o no? Las razones de por qué roces entre Francia y Alemania, roces entre Rusia y Austria. Sí, le hemos explicado. Seguimos, mire. Política de bloques. En 1882 se forma la Triple Alianza, que es Alemania, Austria-Hungría e Italia. Para 1904 se forma la Entente Cordiale o Duplice Entente entre Francia e Inglaterra. Y para el 7 se incorpora Rusia. Francia, Inglaterra, Rusia. Tú dirás, esto de los bloques, no lo he explicado. Creo que lo he explicado hasta 3 veces. Con las preguntas, explicando y con el mapa. ¿Sí o no? Listo. Ahora, miren muchachos, causas de la guerra. Económicas. Rivalidad por el control de materias primas, mercados y colonias. Lógico, pues. Entonces, con eso, muchachos, respondemos la pregunta 1 de la semana pasada. Dice, la 2, mire. Causa principal de la Primera Guerra Mundial. En las claves tengo armamentismo, me ha abarcado 2 alumnos. Paz armada, 2 alumnos. Política de alianzas, 1 alumno. Pero la pregunta pide causa económica. Por lo tanto, te pregunto, ¿la política de alianzas es una causa económica? Te pregunto, ¿la política de alianzas es una causa? Sí, pero económica. Ah, no puede ser económica, pues, ¿te das cuenta? Te la respuesta y era lucha por materias primas, colonias y mercados. Muchachos, eso en una palabra se llama imperialismo.
Y el imperialismo es consecuencia de un fenómeno llamado revolución industrial. Y la revolución industrial está asociado a qué sistema económico, muchachos. Muchachos, ¿a qué sistema económico está ligado la industria? Al capitalismo. Por eso la pregunta número 1 dice, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto de potencias. Dos chicos me han puesto feudales. ¿Cómo va a ser feudal, papi, si feudalismo es en la Edad Media? Uno me ha puesto democrática, pero si hay imperios, los imperios no son democráticos. Me han puesto uno dictatorial. Hay dictaduras, hay imperios, pero también hay democracias, pero no todos son democráticos. La respuesta, capitalista. La guerra mundial es una expresión de luchas capitalistas. ¿Está bien, jóvenes? Ahora, te he explicado que la naciente economía alemana desplaza el mercado inglés. Ya hemos explicado los nacionalismos extremos, el pangermanismo. Los alemanes quieren formar un solo Estado germano, esto choca con los intereses franceses, y el pan-eslavismo, que explicamos, ¿no? Que los rusos apoyan al eslavismo de los Balcanes, ¿no? El pan-eslavismo. Hemos explicado las tensiones imperialistas, que lleva a la formación de bloques, y la excusa lo hemos analizado ahora con la dramatización, ¿no? El atentado de Sarajevo, el asesinato de Francisco Fernando I, heredero de la corona austrohúngara. Gabriel Príncipe es quien lo ejecuta, miembro de la Mano Negra, organización ultranacionalista serbia. Listo. Muchachos, en la Primera Guerra Mundial hubo tres fases: la guerra de movimientos, la guerra de posiciones y la Segunda Guerra de Movimientos. En la Primera Guerra de Movimientos destaca la primera batalla de Marne. En la Guerra de Posiciones, la batalla de Verdún. Y en la Segunda Guerra de Movimientos, la segunda batalla de Marne. Ronnie, escúcheme por favor la clase. No me pregunte para responder su examen, mi estimado. Si usted me pregunta para dar su prueba, entonces, ¿qué cosa va a evaluar, mi estimado? Si le voy a dar la respuesta. Usted escuche la clase, escuche la explicación y en base a eso lo que aprende hará su respuesta. Jóvenes, el año 1917 cambia el curso de la guerra. Un país entra y un país sale. ¿Cuál fue el país que entró a la Primera Guerra Mundial usando como excusa el Lusitania? Estados Unidos. Entonces la pregunta 3 decía, el acontecimiento mundial que determinó el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, me han colocado uno, bombardeo de Inglaterra, no tiene nada que ver eso. Invasión a Francia, Estados Unidos, como ve Francia, si entra apoyando a los aliados. El hundimiento de Lusitania. Ya hay un país que sale. Muchachos, ¿quién fue golpeado por la Primera Guerra Mundial horrible en el frente oriental? ¿Quién perdió con Alemania en Tannenberg y Lagos Masurianos? Rusia. Rusia pierde la guerra con los japoneses. Por eso estalla la Revolución del 5. Rusia entra en la Primera Guerra Mundial pensando en ganar y pierde. Eso agrava la economía rusa. Por eso estalla la Revolución del 17. Mm. Si me has prestado atención, ¿cómo se llama el líder de los mencheviques? El que derroca al zar, Nicolás II Romanov. Te lo expliqué hoy día. Gracias, Alejandro Kerensky. ¿Cómo se llama el líder de los bolcheviques? El que saca a Rusia de la guerra. No, Xiomara, de los mencheviques es Kerensky. Ah, ya, bueno, me responde la segunda, ok. De los bolcheviques es Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, correcto. ¿Y en qué consistían las tesis de abril de Lenin? Te dije, hay dos principios. ¿Cuáles son? Gracias. Todo el poder para los soviets y sacar a Rusia de la guerra. Gracias.
¿Qué son los soviets? Te he explicado ahora. Gracias. Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos. ¿Y con qué acuerdo saca Lenin de la Primera Guerra Mundial a los rusos? Correcto, Ronnie, muy bien. Y campesinos, no te olvides, Ronnie, también campesinos. ¿Con qué documento saca Lenin a Rusia de la guerra? Con el Tratado Brest-Litovsk. Pregunta de examen a Misión San Marcos. Tratado Brest-Litovsk. En 1922, Lenin funda la URSS, la Unión Republistic Socialistic Soviétique, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero Lenin muere el 24. Y entonces dos hombres se disputan el poder. ¿Quiénes son esos dos hombres que se disputan el poder? Gracias. Trotsky es uno de ellos. Stalin es el otro. Stalin manda a matar a Trotsky y Stalin gobierna en forma dictatorial hasta el 53. Con eso respondo a tu consulta, Ronin. Y Stalin realiza unos planes conocidos como los planes quinquenales para industrializar a la URSS. Eso va a ser interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Listo, próxima clase. Vas a hacer dos cosas. ¿Ya? Próxima clase. Vas a hacer dos cosas. Número uno, vas a repasarme la PPT que voy a dejarte de Revolución Rusa. ¿Ya? Te voy a dejar cargada la PPT de Revolución Rusa. Si no has hecho tu resumen de rusa que era para hoy, hazlo. ¿Ya? Y me haces tu resumen, me avanzas de fascismo. ¿Ya? Fascismo italiano, Mussolini, fascismo alemán, o sea, nazismo, Hitler, para la próxima clase. Y no se olviden resolver las preguntas de examen de admisión. Para sustentarlas en clase y ver si con lo que hemos hecho, a pesar de ser módulo básico, podemos o no responder esas preguntas. Si la mayoría lo hace, respondo. Si solamente dos, tres lo han hecho, no lo voy a explicar para dos, tres alumnos. Después, para que la gente esté en el aire, no. Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan buen fin de semana. Saludos.